Bueno, es el primer día, me anoté en el seminario de máscara neutra. Pensaba ir con el auto hasta la estación de Paso del Rey, después tomarme el tren y el subte para llegar a la escuela de Marcelo Savignone, pero se me rompió el auto. Estoy acá esperando el tren en Rodríguez, en Malvinas, para poder ir a Moreno, de ahí tomarme otro tren y después el subte. Son tipo las 3 de la tarde, tengo que estar allá a las 6. Creo que salí bien de tiempo. Encima me salió un orzuelo en el ojo, acá, que me duele una banda. Estoy un poco ansioso de este seminario de máscara neutra, pero bueno, les voy a ir contando día a día. Son 4 días seguidos, de lunes a jueves. Creo que ahí está viniendo. Sí, está viniendo, porque este tren a veces se cancela sin previo aviso. Entonces, si se cancelaba, tenía que ir a tomarme el colectivo, pero bueno, tardaba un poco más. El tren es mucho más rápido. Creo que voy a llegar a tiempo. Ni bien me bajé del tren en la estación de Moreno, crucé el puente y ahí estaba el tren listo para salir, así que no tuve que esperar mucho y además viajé sentado. Voy viajando, les cuento un poco. Estoy yendo al Belisario, Club de Cultura y Estudio de Marcelo Savignone, que queda en Capital Federal, en plena calle Corrientes. Ahí Marcelo es un referente del teatro físico y da seminarios de clown, de comedia del arte, talleres de máscara balinesa, melodrama, tragedia y por supuesto el seminario al que estoy yendo, que es de máscara neutra. Hace unos días nos enviaron un mail y ahí había un drive con lecturas sugeridas para consultar. El drive estaba pero llenísimo de textos, así que imposible leerlos antes de la cursada, pero de todos modos, como tengo un largo viaje, decidí leer algunos. Me llamó la atención uno que decía 58 indicios sobre el cuerpo, extensión del alma, y rescato algunos fragmentos que me gustaron, como este que dice: los dientes son los barrotes del tragaluz de la prisión. El alma se escapa por la boca en palabras, pero las palabras son todavía efluvios del cuerpo, emanaciones, pliegues ligeros del aire salido de los pulmones y calentado por el cuerpo. Este también me gustó, que dice: diferentes, los cuerpos son todos algo deformes. Un cuerpo perfectamente formado es un cuerpo molesto, indiscreto en el mundo de los cuerpos, inaceptable. Es un diseño, no es un cuerpo. Bien, ni bien me bajé en 11, pude tomar el subte y así pude llegar, la verdad, bastante rápido a la calle Corrientes. Me dejaba ahí a 2 cuadras del Belisario. Bueno, ya estamos a una cuadra. Misión cumplida, al menos la parte del viaje. Y acá está el Belisario. Hola, ¿cómo andan? Bueno, es el día 2, ya estoy en la estación acá de Malvinas, no hay gente casi, así que bueno, aprovecho para contarles cómo fue el primer día. Fue bastante maratónica la vuelta, ahora les cuento cómo estuvo la clase, pero al no tener la opción de llegar a Paso del Rey, encontrar mi auto y poder volver el último tramo de media hora a mi casa tranquilo, claro, tenía que volver hasta Moreno y ahí tomarme el colectivo el 1, porque el tren este que estoy esperando ahora, a la hora que vuelvo ya no funciona. Así que tengo que tomar el 1 y estoy seguro que si no me tomé el último, me tomé el anteúltimo. La clase terminó 9:30, 9:35, ponele. Salí lo más rápido posible, porque salí caminando bastante ligero al subte, luego al tren,
Pero cuando llegué a Moreno, claro, el bondi tardó bastante más en venir y todo el tiempo pensando, bueno, ¿vendrá? Calculen que llegué a mi casa como 12 y pico. Es el tema, ¿no? De los que vivimos en el oeste, en la zona oeste, y queremos seguir formándonos como actores o artísticamente, y todas las opciones, o la gran mayoría, no todas, suelen estar en Capital Federal. Y esto yo lo puedo hacer porque estoy en mis vacaciones, porque yo soy docente, recuerden, y enero son mis vacaciones. Pero en realidad, si estuviera trabajando, no llego a ir porque no llego con los horarios del laburo. Lo documento también porque capaz está bueno ver esto, ¿no? Y no sé si mi sueño, pero sí mi deseo es que en algún momento las opciones de formación para los artistas empiecen a estar en el oeste, ¿no? Que podamos encontrar un seminario de máscara neutra, de comedia del arte, de dramaturgia, muchos estilos de actuación, o de técnicas teatrales o pedagogías que acá no se encuentran. Y hay que ir a Capital. No me voy a mudar a Capital. Vivo acá. Yo voy a seguir formándome como pueda y cada oportunidad que tenga la voy a aprovechar. La clase, cuando empezamos, hubo un primer momento de yoga que creo que duró 1 hora. No sabría decirles bien porque el celular ya lo había guardado para ese momento. Era un yoga para activar el cuerpo. Era bastante, no sé si exigente es la palabra, pero era como movido, ¿no? Yoga hice muy poco. Mi pareja hizo yoga, entonces yo la ayudaba con las prácticas, hacía la clase con ella, que aprendí un poco ahí, pero siempre me costó mucho. No soy para nada flexible en ese sentido. Pero bueno, nada, está bueno el yoga igual, se los recomiendo siempre que hagan una actividad física o artística que les pida un poco de cuerpo. El yoga está muy bueno. Sudamos como locos, o al menos yo. Después, bueno, vino Marcelo y ahí empezó con su parte de la clase, donde nos dio toda una introducción acerca, bueno, de la máscara neutra, sobre calidades de movimientos, diferentes formas de moverse y de clasificar esas formas de moverse, ciertas reglas. Hicimos unos ejercicios que estaban interesantes, que era justamente para demostrar este punto. Les cuento uno, pero solo como para que vean más o menos cuál es el estilo. Nos pedía que nos sentáramos en una silla, ¿no? Entonces vos tenías que hacer unos pasos y sentarte en una silla de la forma, con la calidad de movimiento de la máscara neutra, que es un movimiento que está como siempre disponible, atento a lo que está pasando, que no tiene pasado, que no tiene conflicto, por lo tanto no está apurado, ni está perezoso, ni nada, sino que está como disponible, ¿no? Y es extraño el concepto, pero es así. Y parece re sencillo, pero es bastante complicado capaz llegar a eso. Pero bueno, eso fue la primera clase, que fue más introductoria, ¿no? Nos mostraron las máscaras, llegamos a usarlas un poquito. En líneas generales me gustó bastante, es muy interesante. Fue el día 1 de 4. Y después les voy contando cómo fue el día de hoy. Esta vez, durante el viaje, decidí agarrar otro texto del Drive para ir leyendo. En este caso fue El cuerpo poético de Lecoq, que es un texto que creo que yo ya he leído durante mi formación, así que me vino muy bien volver a encontrarlo. Y quiero compartirle algunas citas de lo que él dice acerca de la máscara neutra, ya que es la base de todo el método. Y Lecoq dice que si logramos sentir ese estado neutro inicial, nuestro cuerpo queda disponible, como si fuese una página en blanco en la que podría imprimirse la escritura del drama. Lo interesante es que para él no es solo ponerse un objeto en la cara, es entrar en un estado. Él explica que se entra en la máscara neutra como en un personaje, con la diferencia de que acá no hay un personaje sino un ser genérico neutro. Es literalmente la máscara de todas las máscaras. Todo esto sirve para encontrar un equilibrio. Él sostiene que la máscara neutra está en ese estado de calma y economía de movimientos, donde uno se mueve justo lo necesario, y lo mejor de todo es el objetivo final,
porque según él, el trabajo de la máscara neutra se termina sin máscara. O sea, una vez que ya tenés esa disponibilidad y te despojaste del artificio, podés actuar sin miedo a caer en gestos exagerados o clichés. Al menos es lo que él dice en su texto. Les recomiendo que agarren ese texto porque es muy interesante. Estoy acá en el Paseo de la Plaza, que está ahí a unos metros del Belisario. Quería contarles un poco de la clase de ayer, la clase 2, porque no pude hoy hacerlo mientras esperaba el tren, porque llegué con el tiempo justo. Seguimos trabajando con el tema de los estadios del cuerpo, ¿no? Recordando un poco lo que vimos ayer y agregando nuevos estadios el día de hoy. Es realmente difícil, y registro corporal al menos, es que, primero ante todo, que la clase de yoga de ayer no me costó tanto como el primer día. Me costó, sí, pero me costó un poco menos. Hay que hacer énfasis en esto que nos dice Marcelo desde un inicio, que esto es una práctica más pedagógica y no una cuestión escénica, ¿no? Entonces todo lo que estamos viendo es pedagógico. Yo creo que, pero no estará errado, pero lo que nos trata de enseñar la máscara neutra es volver a este estado de estar en el tiempo presente, no en el aquí y ahora, porque es un cuerpo que no tiene pasado, es un cuerpo que al no tener pasado no tiene conflicto, no tiene prejuicios, está todo viéndolo por primera vez, ¿no? Y para estar viendo todo por primera vez y descubrirlo, uno tiene que estar disponible de estar ahí, observar lo que hay alrededor y sorprenderse, pero no tanto, porque si no, bueno, nos vamos un poco de esa neutralidad, que es como un juego de inicio, ¿no? Es como el origen. Y muchas veces en las clases de teatro, yo les digo esto a mis estudiantes, o también es algo que a mí me cuesta mucho, esta cuestión de, bueno, tenemos que hacerle creer al que viene que estamos diciendo estas palabras de nuestro personaje por primera vez. Entra nuestro compañero con su otro personaje y lo estamos viendo por primera vez en esa situación. No importa cuántos ensayos hayamos tenido. Creo que esa es la gran lección de la máscara neutra, y que es algo que realmente les digo que por más que yo se lo pueda contar así o explicar, es algo que hay que pasar por el cuerpo. Estaba leyendo el libro de Marcelo, del tren, y él habla mucho de lo que está en el libro, está en el seminario mismo. Pero de todos modos no es lo mismo. Me pareció una buena práctica, que se lo recomiendo si se notan, leer el libro cerca del seminario o ir leyéndolo capítulo por capítulo mientras van haciendo el seminario, porque es un gran repaso de todo lo que se vive. Y también las palabras me parece que decantan mucho mejor en el cerebro de uno después de haberlo pasado por el cuerpo. Ahora en un ratito dentro de la clase número 3, ayer también hubo ejercicio con la máscara, por supuesto. Marcelo nos advirtió que el ejercicio iba a durar muy poco, porque en cuanto la neutralidad desapareciera, él cortaba el ejercicio, entonces, claro, llegábamos a pasar muy poco tiempo. Pero era parte de lo que es la clase, parte de lo que nos quiere enseñar esta pedagogía, ¿no?, de la máscara neutra. Era muy interesante de ver, muy interesante de ver, y se tomé varias anotaciones de lo que iba pasando, que no se las leo ahora porque es el pedo, me parece que lo tienen que evidenciar. Deseenme suerte para la clase número 3. Buenas, ¿cómo están? Bueno, es el último día, estoy esperando el tren. Mientras aprovecho y les cuento lo que recuerdo de la clase 3, que fue la de ayer. Cada clase vamos descubriendo nuevos estadios del cuerpo. Es muy interesante pasar por cada estadio, ¿no? Descubrís como nuevas formas de utilizar el cuerpo, formas de racionalizar ciertas cuestiones y de sentir sobre todo. Entonces, o sea, había un ejercicio en el que teníamos que dirigirnos hacia el compañero, ¿no? Empieza con una intención, con un leve desequilibrio, luego de ese desequilibrio
ya ahí empieza la caminata, ¿no? Y ahí vamos al objetivo, a lo que queremos hacer. Y estaba muy bueno porque Marcelo es muy observador, ¿no? Como se dedica a esto hace mucho tiempo y estudia mucho el teatro físico, es muy observador de todos los movimientos del cuerpo. Entonces, con ese simple ejercicio, él como que te puede marcar un poco, bueno, qué es lo que uno necesita para desarrollar mejor su trabajo o para ganar más confianza. Y me gusta porque tiene una mirada, primero, muy pedagógica, es muy cuidadoso con sus palabras, que no tira palabras al pedo de ninguna manera. Esas a veces, si uno está medio colgado, cuesta seguirle el hilo, pero no es complicadísimo. Pero bueno, uno tiene que estar como bien atento a cada palabra que él va tirando porque ninguna sobra. Volvimos a usar la máscara, esta vez observamos la naturaleza, ¿no? Este concepto que se está usando para seguir descubriendo la máscara neutra. Y bueno, a raíz de eso también hubo una devolución. No les puedo contar mucho más porque como les digo, después de la clase de yoga viene la clase de él y es todo muy vivencial, muy de moverse, muy de ser conscientes del cuerpo y bueno, y en cada devolución él se toma un tiempo, ¿viste? Que está perfecto, porque aprendes mucho tanto de las devoluciones que te da vos como la que les da a los demás, como toda clase de teatro, creo yo, igualmente. Porque ves el cuerpo del otro, ves la marcación de él y empezás como a descifrar ciertas cosas, ¿no? El teatro es mucha observación, pura observación muchas veces. Y entrenar eso es realmente importante, porque creo que más en estos tiempos donde quizás uno no observa tanto, ¿no? Porque bueno, las redes, el celular, todo, estamos como todo el tiempo con la cabeza en un dispositivo y cada vez miramos menos a nuestro alrededor, o al menos a mí me pasa eso, Al mirar menos, al observar menos, creo que uno va perdiendo un poco esa capacidad de creación de personajes, porque en definitiva uno se está nutriendo de lo que está mirando todo el tiempo. Cada vez que uno observa y está atento a eso, es entrenar. Bueno, ¿qué observo, no? Estoy observando el movimiento de la mano, la forma de caminar, un gesto con la cara, ¿no? ¿Qué recorte estoy haciendo yo de eso? Me parece que todas estas lecciones, al menos yo me llevo con este seminario. Además del uso del cuerpo, también el volver a las bases de observar y también otra cosa que me marcó a mí en otro ejercicio es que quizás tengo que estar más atento a lo que mi cuerpo necesita. También hubo un ejercicio con las palabras, movíamos el cuerpo según cada palabra, según la vocal, según cómo era la consonante. Era muy interesante eso. Bueno, para practicarlo, para sentir eso, ¿no? Que las palabras también pasen por el cuerpo y le den como una dirección. Vamos a ver qué onda la última clase, ¿sí? La verdad que todo muy maratónico. Son 2 horas y media de viaje de ida, 2 horas y media de viaje de vuelta, más 3 horas y media del seminario. Si bien la estoy pasando bien, mañana va a ser un día de alivio porque fue muy maratónico. Bueno, y del último texto que les voy a hablar es sobre el libro de Marcelo, A poner el cuerpo, que justamente él plantea que el cuerpo no es solo una herramienta, sino el lugar donde sucede la verdad. Para él, actuar no es representar ideas, sino estar presente y dejar que el cuerpo accione. Y para lograr esa presencia, él nos propone entrenar 5 estadios de energía, entre otros, hay más estadios en realidad. Pero les voy a nombrar los primeros y los que estuve viendo en el seminario. El primero es la gravedad, el cuerpo pesado, entregado totalmente al suelo. Luego viene la playa, que es un estado de relajación y bienestar. Luego está la economía, que es el equilibrio justo de movimientos, hacer lo necesario sin tensiones extra. Luego viene el estadio del descubrimiento, que es la energía sube y el cuerpo se proyecta hacia afuera con curiosidad. Y también está el estadio 5, que es la decisión, donde aparece una urgencia, la voluntad y una dirección clara para actuar. Hay algo que dice Marcelo en este libro que en realidad es como un proceso de desaprendizaje, porque habla de
sacar las capas de prejuicios para que aparezca la potencia del juego. Y que bueno, empecemos entonces a practicar. Aproveché antes de ir a la clase y fui al local de la editorial Eudeva, que son estos que les estoy mostrando. Uno sobre monólogos, ¿sí? Que es de Cecilia Propato. Muy, muy bueno, lo estuve leyendo estos días y la verdad que está muy bueno. Y luego un libro sobre ejercicios teatrales para mis clases de teatro, que este realmente no lo leí todavía, pero por lo que vi por arriba era bastante interesante. Bueno, hola, ¿cómo están? Ya pasaron los 4 días del seminario, yo estoy en mi casa, tranquilo, así que puedo grabar mucho más organizado y contarles bien cómo fue. La clase final fue muy linda, realmente. Volvimos a ver todos los estadios del cuerpo, vimos los últimos que nos faltaban. Cada clase se repasaba, ¿no? Por el cuerpo, bueno, qué estadio estábamos viendo, y hacíamos todo el camino. Y el final, el ejercicio final de todo esto era el viaje hacia la naturaleza. Era este momento en el que íbamos transitando por diferentes lugares, playa, montaña, piedras que íbamos saltando hasta llegar a un horizonte y nos quedábamos mirando. Todo esto con la máscara neutra ya colocada, y haciendo obviamente todos los movimientos, todas las calidades de movimiento que fuimos aprendiendo y practicando en todos los días, para finalmente quedar mirando ese horizonte. Y Marcelo nos quitaba la máscara neutra. Se acuerda que habíamos dicho en el texto de Lecoq que el camino se termina sin la máscara. Bueno, nos sacaba la máscara y nos quedábamos mirando a ese horizonte. Y bueno, Marcelo hace como una radiografía de cada uno, realmente, porque luego él te da una devolución, pero como les venía diciendo, es una devolución muy personal, según lo que él observó de los movimientos de cada uno, y te va preguntando, bueno, ¿qué viste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Con qué palabra te quedaste? Y a raíz de eso él también va haciéndote esa devolución. Las dinámicas de las clases, hay mucha charla también, hay un ejercicio y también antes de comenzar preguntas si alguien tiene alguna duda, capaz te queda algo en el tintero de la clase anterior. Y también durante los ejercicios, como él va explicando muchos conceptos distintos, da mucho lugar a la pregunta, ¿no? A decir, bueno, esto que te estás refiriendo tiene que ver con esto otro, y él te va respondiendo. Y la verdad son intercambios muy interesantes. En conclusión, me gustó mucho el seminario, lo recomiendo realmente si sos actor, actriz o de alguna disciplina artística que tenga que ver con moverte, o simplemente si estás curioso de ver, bueno, cómo es esto de las máscaras en el teatro, realmente lo recomiendo. Este seminario es como una puerta de entrada hacia los demás. Yo realmente quisiera hacer los siguientes, no los voy a hacer por un tema de tiempo, fue muy largo el viaje, ya les conté. Pero sí, no descarto hacerlo en el futuro, en algún otro momento, poder ir haciendo los seminarios intensivos, en algún futuro alguna cursada, pero sí, voy a tenerlo como mi entrenamiento de cabecera realmente, porque es un espacio muy lindo y Marcelo la verdad que lo enseña muy bien, y hay algo que tiene él que no se encuentra normalmente, que es la pedagogía, ¿no? Esta cuestión de que muchas veces cuando vamos a aprender en algún lugar y vamos a alguna escuela de alguien que ya tiene reconocimiento, ¿no? o que es famoso, a veces nos podemos encontrar con mucho ego, con poca pedagogía, ¿no? Uno puede ser un excelente actor, pero no saber dar una clase, porque a veces se minimiza el hecho de dar una clase. Entonces la verdad que es muy gratificante encontrarte con alguien que tenga pedagogía, que sea amable y que realmente se nota que le gusta lo que está haciendo, que le importa formar a otros. Así que súper recomendado. Les dejo en la descripción el Instagram del Belisario, donde pueden entrar y consultar
todas las formaciones que hay, con todos los cursos. Y bueno, no hay mucho más que contar. Espero que les haya servido este video, si estaban con dudas de anotarse o no, o si tenían curiosidad de, bueno, qué es esto de la máscara neutra. A mí me ayuda un montón que lo recomienden, que le pongan me gusta, que comenten, que se suscriban, por supuesto. Les agradezco mucho si llegaron hasta acá. Les mando un abrazo muy grande. Hasta luego.